Amigos, estamos de vuelta aquí en Yo Voto, Yo Decido y ahora tenemos a los invitados aquí todos en el estudio y vamos a seguir conversando. Retomamos lo que nos quedó pendiente, doctor Rigoberto González, este tema de la justicia que, como vimos, es un tema que nos afecta, ¿no?, todos los días. Se han dado situaciones y la más reciente acaba de ocurrir con un juez que pues creyó en el sistema y se ha sentido que el sistema le ha fallado. Bueno, si le pasa a un juez, ¿qué le puede pasar a un ciudadano? Sí, y el tema es muy importante por lo siguiente. ¿Qué hizo esta persona como juez frente a una situación que él consideraba irregular? Como lo pudo haber hecho cualquier ciudadano en la calle. Ve que están cometiendo un delito y lo menos que él dice, voy a presentar una denuncia. Para que el sistema funcione. Bueno, eso fue lo que hizo esta persona que forma parte del sistema de administración de justicia. Él lo que hace es poner en conocimiento de sus superiores de una situación que él consideraba irregular. Y la reacción del sistema fue desaparecerlo. Votarlo, por eso digo desaparecerlo del sistema. ¿Y cuál es el mensaje que se envía al resto de los que forman parte de esa administración de justicia? Que el día de mañana, aun cuando usted considere y vea que está ocurriendo algo que es irregular dentro del sistema, quédese callado, no lo denuncie. ¿Cómo afecta eso a la institucionalidad? En la credibilidad. O sea, y si se pierde la credibilidad en las instituciones, estamos perdidos todos. Principalmente en el sistema de justicia. Principalmente, el soporte. Exactamente, a soportar y a mantener ese balance ejecutivo-legislativo, con jueces, con magistrados independientes, por un periodo determinado o indeterminado, como en otros países que tienen magistrados por tiempo indefinido. Bueno, en ese tema quiero usar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a usar como ejemplo la ANAM como institución. Si hay confianza de que, y aquí en el segmento anterior se habló de las personas, si hay una institución que tiene personal capacitado, técnico, para cumplir con su función reguladora, normativa y de vigilancia, ante un desarrollo que se quiere hacer con el medio ambiente, el ciudadano confía en que la ANAM va a estar vigilante y va a normar para que se haga bien. Pero si esa institución no hace bien su trabajo y no hay confianza en esa institución, el ciudadano sencillamente va a decir no a esos desarrollos, sea el que sea, porque no confía en la institución que está llamada a hacer su trabajo. Entonces, eso paraliza el desarrollo, porque así bien puede pasar con la Contraloría, como la ANAM y como otras instituciones, que si hay un debilitamiento institucional, el ciudadano desconfía y ante todo dice no. Voy a hacer un ejemplo también cuando se iba a vender o cuando se estaba analizando la venta de las acciones del Estado. O sea, responsablemente había que hacer un análisis y determinar si se venden o no se venden, dependiendo de la rentabilidad de las acciones. Pero en la desconfianza, esas acciones tuvieron que pasarse a un fondo y ahí están. E inclusive hubo políticos que irresponsablemente dijeron, cuando yo sea presidente, voy a sacar una ley para que nunca se vendan las acciones del Estado. Entonces, bien, eso está llevando al otro extremo. Entonces, por eso la importancia de la institucionalidad. Sí. Vamos con una llamada y continuamos el diálogo. Tenemos llamada desde San Francisco, televidente en línea. Buenas noches, adelante con su pregunta. ¿Me escuchamos? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Como hemos estado hablando de los movimientos independientes y de esto, que en parte está bien, pues fortalecen la democracia, pero quizás nos da la percepción a los jóvenes de que lo que hacemos a veces es dividir y dividir más el país. ¿Cómo usted cree que es justo que un presidente llegue al Palacio de las Garzas con menos de un 50%, es decir, con menos de la aceptación de la mitad de la población? ¿Y cómo podemos llegar a un punto medio? Pues no estando en un partido político, pero evitando esto, pues. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, existe, creo que lamentablemente tal vez, no sé, en nuestro sistema no existe lo de la segunda vuelta y el porcentaje de votos para mayoría, pero ¿me podría ayudar con esa respuesta, licenciado Gasnell? Sí, esa es una respuesta que tiene que ver con la estructura que tenemos actualmente en nuestra Constitución, que establece que resulta electo quien obtenga
una mayoría simple, no se necesita obtener más del 50% de los votos. Hay experiencia en otros países, aquí se intentó incluir la segunda vuelta electoral y yo creo que hubo un rechazo justamente por la forma en que se intentó introducir. Yo creo que eso merece un debate profundo de la ciudadanía, de todos los sectores, sobre si eso es lo mejor para nuestra democracia, ¿no? Tener la posibilidad de, en verdad, elegir a un presidente que represente a las mayorías, y esa es la posibilidad que da la segunda vuelta electoral, pero hay que debatirla profundamente. Hay otra llamada en la línea que atendemos en este momento. Televidente, buenas noches, con su pregunta, por favor. La escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. No más para compartirles mi... ¿Aló? Sí, sí, muy brevemente, por favor, díganos. Sí, no más para compartirles mi sentir como ciudadana, como panameña. Sí, diga, la escuchamos. Sí, me duele mucho el hecho del tema de la política y escuchar, pues conozco de muchos candidatos en donde su sentir realmente es por el bien de este país. Más sin embargo, cuando a factor suerte pues llegan a ganar, ¿verdad?, en las elecciones, ya diría yo como que el mismo pueblo también tiene la culpa de que no puedan permitirles desarrollar. Ya cuando ocupan las posiciones, ya sea alcaldía, representantes, presidentes de la República, pues cuartean, ¿no?, el desarrollo de la posición. Y bueno, no sé allí pues cómo puedan, sería la cultura, ¿no?, de nuestra sociedad panameña. Muchísimas gracias a la televidente por su intervención. Lo que queremos seguir, porque me quedo con el sabor, Giancarlo, invitados, de esta preocupación ciudadana legítima anterior del sistema tal vez democrático que tenemos que profundizar en Panamá. Por ejemplo, en la vecina Costa Rica la segunda vuelta existe y ha funcionado, y en otros países existe. Acá, ¿por qué a veces hay esa desconfianza y esa reticencia a esos cambios que pudieran ayudar a perfeccionar el sistema? Yo quisiera comentar, agregar un pequeño comentario, ¿no? Considerando la pregunta anterior del joven, en que el joven debe participar, porque me pareció que él se dio como una preocupación en cuanto a la participación y fraccionar o dividir en distintos grupos. Mira, hay que comprender que la realidad social ha cambiado en Panamá. Ese es un primer elemento. Y cuando digo ha cambiado es que la sociedad es más diversa, más heterogénea, hay más actores. Entonces, esa realidad está creando ciertos retos grandes a nuestro sistema político, democrático, constitucional, y eso es lo que estamos evidenciando. En el fondo, lo que nosotros debemos hacer seriamente, como dice Carlos, es hacer un proceso de revisión clara y seria de cómo blindar nuestro sistema y ajustarlo constitucionalmente, legalmente, políticamente, socialmente, a fin de promover la participación ciudadana y que no se den los abusos que estamos observando hoy en día. Bueno, perdonen, licenciado González, tenemos una llamada desde San Miguelito. Adelante, al amigo o amiga que nos... ¿Aló? Adelante. Sí, buenas noches. Para los amigos panelistas, una pregunta. Sí. Adelante. ¿Creen ustedes que la institucionalidad en el país está totalmente perdida o realmente estamos en camino para establecer una institucionalidad verdadera, sólida y bien argumentada? Muchísimas gracias por esa pregunta. Aquí nos puede responder el licenciado González. Yo diría que no está perdida porque él como ciudadano, desde el momento en que nos hace la pregunta y tiene la inquietud, hay esperanza. Porque esa es la conciencia y eso es lo que se está buscando con este programa. Yo voto, yo decido. Es que la realidad y el futuro y la suerte del país depende de él, depende de nosotros, lo que sumemos aquí. Y, hombre, a veces tenemos que retomar y tener presentes ideas y personas que marcan la diferencia, ¿no? Cuando aquí el gran presidente de los Estados Unidos, en su toma de posesión, se hace esa reflexión. No te preguntes qué puede hacer el país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y lamentablemente nosotros en Panamá nos hemos acostumbrado
a que si al frente de mi casa hay una vereda que está mal, yo espero que vengan a resolvérmela, cuando yo creo que estoy en la capacidad de ser yo el que tome la iniciativa. Pero es que nos han estado acostumbrando a eso, a ser un pueblo pedigüeño, a que cada 5 años me lleven mi jamón, me lleven mi bicicleta y pregúntate tú, y yo me hago esta pregunta, si tú eres un padre de familia y tienes una hija de 5 o 6 años y de pronto llega un extraño y comienza a llevarle una golosina hoy y mañana le da plata, tú no reaccionas como ser humano y te preguntas, ¿esta persona qué busca con mi hija? Y si lo hacen contigo, ¿por qué tú lo sientes que es bien? Si el político llega y te da dinero a ti, tú no te haces la pregunta a cambio de qué él quiere comprarme a mí, porque es que te están comprando. Entonces, por eso digo que el cambio y las transformaciones comienzan por ti. Y por eso decía al principio también cuando hablábamos de las instituciones, la institución somos las personas. Así es. No es algo abstracto. Muy interesante el comentario y perdona, Carlos, el profesor Delgado mencionó algo muy importante, los jóvenes. Y el licenciado González acaba de hablar de esperanza. Y aquí está nuestra esperanza, la juventud, y queremos también escuchar sus comentarios respecto a este tema. Primero que todo, buenas noches y gracias a los televidentes por las preguntas. Y hay un punto que hemos tocado esta noche, que han tocado, y es la cultura. Hace falta una cultura. El panameño a veces tiende a creer que Panamá es para terceros. Hay un problema, hay que solucionar. Ah, bueno, alguien más lo va a solucionar. Falso. Panamá eres tú, Panamá soy yo. Panamá no va a caminar si tú dejas que alguien o un tercero resuelva. Es momento ya que nosotros despertemos, especialmente como jóvenes que somos, y comencemos a actuar. Joven, párate de esa silla, párate de ese sillón. Panamá tienes que entender que es tuyo. Y hay varias organizaciones, varias acciones que tú puedes tomar. Hemos hablado aquí durante el programa de varias que puedes tomar. No es algo ajeno a ti, es algo que va contigo. Y eso es algo que tenemos que entender. Bueno, muchísimas gracias, Laila, y podemos seguir entonces. Aquí creo que Carlos nos quería comentar también algo respecto a todo este tema de la institucionalidad, de la política. Sí, yo creo que el joven, que sentí que era una voz joven, él tiene una preocupación válida, ¿no?, sobre el tema de las instituciones. Es bueno que la gente entienda que necesitamos más controles, porque las instituciones lo que hacen en el fondo es controlar los excesos del poder. Entonces, si hay una preocupación, la política te da esa oportunidad de cambiar esa realidad si tú no estás conforme con cómo se han dado las cosas. Pero ¿qué pasa cuando esas instituciones no confías? Porque las personas que están en el diario vivir, aquí hay que decirlo sin pelos, ¿no?, en la lengua, las personas que están nombradas en las instituciones muchas veces responden al interés del partido gobernante. ¿Qué confianza puede tener claro, un cargo pero bueno, en esas instituciones? como se nos consulta poco, hay pocos niveles de participación ciudadana, cada 5 años se tiene esa nueva oportunidad de cambiar la forma en que se han hecho las cosas. Entonces, pues, hay que escudriñar ahí en las propuestas de los candidatos sobre el tema de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, los candidatos están pasando muy agachados. Están hablando de canasta básica, están hablando de seguridad, que son los temas que saben que a la gente le preocupa más. Pero si a usted le preocupa lo que está ocurriendo con las instituciones y el futuro del país, hay que ver qué están proponiendo esos candidatos en esos temas. Hay un televidente que está en línea desde Colón y tal vez nos va a comentar un poco qué le preocupa a él. Televidente, tal vez tiene que bajarle el volumen a la televisión porque ya escuché como que está alto y eso va a hacer un ruido que no le va a permitir que lo escuchemos. Díganos su preocupación o su pregunta. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, estimados panelistas. Sí es cierto que hay esperanza en la recuperación de la institucionalidad democrática. Sin embargo, lo que me preocupa a mí y a muchos de la juventud es que las propuestas políticas o los proponentes no llevan ninguna dirección en ese sentido. O sea, es más de lo mismo en todo. Muchas gracias. Muchas gracias, televidente. Sí, si me permite, una muy buena pregunta y aquí con la juventud. Aquí se ha hablado de sistema, aquí se ha hablado de cultura. Cambiar un sistema y cambiar una cultura es un trabajo de generaciones. Hablábamos al inicio de que tenemos una decisión que tomar para los próximos 5 años y aquí los jóvenes hablaron, ¿qué hacemos en corto plazo? Pero en corto plazo los jóvenes, entre ellos, pueden, como el sitio de internet, el pacto ético electoral, mecanismos que tengan para, entre ellos, fomentar cuál es el perfil
del candidato que ellos sientan, más allá de las propuestas, que inspire confianza, que va a tener los mecanismos con sus equipos de trabajo para gobernar y darnos un mejor país. Porque este es un tema que va a ir que toma su tiempo. Más que las propuestas, pues como se ha dicho, todas son similares. Hoy lo decía un Porque candidato a es vicepresidente. como en un llegarle debate al en la UMA. 80% de la población que va a votar por mí. Pero ¿qué voy a hacer después yo que tenga el poder? Entonces, eso yo creo que es lo que hay que escudriñar. Hay que buscar las señales en los candidatos para sentirnos cómodos con ese voto. Y en el camino, ¿quién se compromete a darnos una mejor educación, una formación cívica, como merece la juventud, para que puedan tener los referentes que en un futuro puedan elegir, comportarse y a su vez participar con un mejor conocimiento y mejores referencias de lo que es un sistema y una cultura de institución democrática. Se nos acaba el tiempo y queremos muy brevemente, antes de ir al cambio, que cada uno pueda reflexionarnos brevemente sobre lo que hablado y tal vez algo que se haya quedado ahí en el tintero que ustedes quieran compartir. Brevemente. ¿Comienzo por aquí? Sí, comience con usted. Sí. Antes que el canal estuviera en manos de nosotros los panameños, se nos había educado para pensar que nosotros no podíamos administrarlo bien. Al grado tal, con una frase que yo nunca compartí, que cuando se estaba dando la transición al cambio a manos panameñas, se decía que ese cambio debía hacerse imperceptible, ¿sí? Como que se siguiera igualito como venía. Yo nunca compartí eso. Yo dije, tiene que ser perceptible, que ahora en manos de los panameños funciona mejor. Y lo han demostrado. Y ahí está. ¿Eso qué significa? Que nosotros los panameños somos capaces de afrontar grandes retos y de asumir grandes responsabilidades y servir, como dice Irving, de referente. Y el referente lo hacemos cada uno de nosotros a la hora que tenemos que tomar decisiones, como viene ahora el 4 de mayo. Muy bien. Efectivamente, bueno, podría agregar lo siguiente. Hablar de yo voto, yo decido, es una frase que contempla una fuerza interior que puede significar o significa libertad, autonomía, poder. El poder emana del pueblo. El pueblo debe aprender a materializar ese poder, a hacerlo efectivo. Y eso se hace con la participación de cada uno de ellos en el lugar donde estén. El 4 de mayo va a ser el día, la fecha en la cual se materializa eso, de manera libre, de manera honesta, pensando en país. Entonces, debemos llamar a una reflexión a los ciudadanos de que el país se construye. O sea, ¿qué país quieren construir? ¿El Panamá del clientelismo político, de la cleptocracia, de la corrupción, de la no transparencia? ¿O queremos construir un país en la cual se respete la dignidad de las personas, se use la política y la política sea sea sensata y sea un medio necesario para desarrollar a cada uno de nosotros en libertad, en igualdad y sin ningún tipo de discriminación, pero pensando por el bien de todos? Bueno, gracias, licenciado Hernán. Ya habló de transparencia, yo iba a hablar de transparencia. Se le adelantó. Tenemos que recordar que la política es la forma en la que solucionamos nuestros problemas entre todos de común acuerdo, ¿no? Es la única forma que tenemos de hacerlo, y los ciudadanos tenemos que estar muy conscientes o tener mucha conciencia de lo que está en juego en estas elecciones. Estamos hablando de otorgarle el poder absoluto a un gobierno a través de la continuidad con el nombramiento de magistrados, procuradores, magistrados de la Corte y del Tribunal Electoral. Y está en juego el futuro, los sueños de los panameños. Entonces tenemos que analizar bien todo lo que está en juego en esta elección, tomar una decisión muy consciente. Hay que recordar que fue eliminado el voto en plancha, entonces los candidatos van a pedir el voto para ellos mismos, ¿no? Ya hemos perdido un poco eso de la ideología, entonces hay que pensar bien a quién le estamos dando nuestro voto. En esta elección, el votar por personas honestas va a hacer la diferencia. Muy bien. Bueno, pasamos ahora también con unas conclusiones de nuestros breves, por favor. amigos de la Universidad de Santa María la Antigua. Adelante. El voto es nuestro acto ético libre, razonado e insobornable, más importante y decisivo de los próximos 5 años. Y cuando entendamos este mensaje es que vamos a entender verdaderamente el poder que tenemos los ciudadanos. Dejemos ya ese pensamiento de que la política nos provoca una cierta como alergia.
Comencemos a abrazar más este término. Estudien, investiguen, involúcrense y ustedes van a ver cómo poco a poco Panamá va a ser el Panamá que todos queremos. Ciudadano, no te decepciones, participa siempre y sé un ciudadano responsable e investiga. Estas elecciones, vota con conciencia, estudia los méritos y la trayectoria de cada candidato para ver cuál es el que más nos conviene, porque realmente las decisiones que tomamos hoy inciden directamente en nuestro futuro. Así que decidamos por el futuro de nuestro país. Bueno, gracias. Cerramos acá con don Irving Holman. Tu consideración muy breve. Bueno, al momento de emitir el voto estamos escogiendo un camino y queremos que el candidato de nuestra elección sea el que nos lleve por el camino de mejorar el sistema político para que la toma de decisiones sea la correcta y vayamos pues en el camino que aquí los jóvenes desean, que es la esperanza de que estaremos construyendo un mejor país. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Giancarlo, tenemos que ir Sí, un cambio. Nos vamos a un cambio y vamos a regresamos regresar con para las despedir conclusiones. porque ya no nos queda tiempo para más. Vamos a cambio. Si desea volver a ver los 2 programas de Yo Voto, Yo Decido, suscríbete a nuestra página en YouTube, FeTV Lo Bueno. En breve regresamos con Yo Voto, Yo Decido y el tema de esta noche, ¿para qué sirve la política? Aquí en FeTV Canal 5, totalmente bueno.